Muy buenas tardes, soy Alicia Stiberberg, especialista en familias empresarias, miembro de Comisión Directiva IADEF y directora de la sede regional Buenos Aires. Organizadora del webinar de hoy junto a mi colega Javier Faisuzevich, también miembro de Comisión Directiva IADEF, quien será moderador de las preguntas de los participantes y está a cargo de la parte técnica. Y Marín Mejide Castro, secretaria de Comisión Directiva del IADEF y directora de publicaciones. Agradecemos a todos los que nos acompañan en cada Ateneo. Les cuento la dinámica y agenda de hoy. Tendremos los micrófonos silenciados, el conversatorio webinar será grabado, se podrán hacer preguntas por escrito en Q&A y estamos celebrando nuestros primeros 11 años como referentes en el país para profesionales de la consultoría de la empresa familiar, familias empresarias y entidades públicas y privadas. Es un placer y un honor retornar en esta oportunidad a nuestra sede académica en forma presencial, a la UNA, Universidad Notarial Argentina, y anunciar este conversatorio sobre dos de los capítulos de nuestro próximo libro IADEF sobre nuevas generaciones en la empresa familiar. Es una importante obra colectiva de 26 autores y 3 en colaboración. Ellos voy a mencionarlos, más adelante vamos a hacer la entrega de certificados y diplomas para los físicos para todos los autores. Margaret Abbott, Flavio Beretta, Adalberto Buceto, Juan Batista, Marcelo Coda Frontanilla, Sandra Echaíz Moreno y Daniel Echaíz Moreno, Javier Faisuzevich, ya nombrado, Eduardo Mario Fabier Dubois, Leonardo Glikin, Viviana Cartún, Roberto Krochik, Susana Dickenstein de Krochik, René Yapur y Seferino Sain, Pablo Loyola, Constanza Loyola, Raquel Lucero, Cristina Mejías, en recuerdo de Cristina, Sergio Messing, Lautaro Peralta Galván, María Laura Sergio, quien les habla, Alicia Stiberberg, Guillermo Tesón, Martín Cruellas, Giuseppe Vanoni y Marta Guerrero Carrasco, Lilian Vargas y Camila Vargas y Mauricio Gabriel Villa. Bueno, todos ellos felicitaciones y estamos muy orgullosos de tenerlos como autores en esta obra colectiva de la colección ad hoc. Bueno, los títulos de hoy. El genoma del heredero, los desafíos de llevar la empresa familiar en la sangre, de Javier Faisuzevich, y gamificación, aprender jugando en empresas familiares, de la cual soy autora. Nos acompañan, como dije antes, hoy Marín Mejide Castro, directora de publicaciones. Las dos somos codirectoras de la obra colectiva Nuevas Generaciones en la Empresa Familiar. Bueno, bienvenidos, queridos Marín y Javier. Bueno, voy a hacer la presentación de mi capítulo, si les parece bien. Bueno, ¿qué es gamificación? Gamificación se basa en incorporar dinámicas o mecanismos de juego a procesos en el ámbito educativo empresarial, valiéndose de la predisposición psicológica del ser humano para participar en juegos. El objetivo puede ser reforzar o modificar el comportamiento de los usuarios. Me pareció muy importante este tema y más que respuestas tuve muchísimas preguntas. ¿Existen las categorías puras en diversidad generacional en la empresa familiar? ¿Se puede ser 100% de una generación?
En una generación, ¿cuántas hay de otras? Minimizar o pasar por alto las transiciones de una generación a otra debilita el compromiso y las lealtades y le quita su ventaja competitiva a la empresa familiar. Sin ritos adecuados de recepción a los recién llegados, se les dificulta ser totalmente integrados. Del mismo modo, sin ritos adecuados de despedida, los que se van dejan un vacío, una herida existencial, no pueden romper con sus lazos ni aceptar su partida. Tomé en cuenta la palabra tradición, que alude a la transmisión de doctrinas, historias, ritos y costumbres de padres a hijos. Es inevitable que en el transcurso del tiempo la comunicación intergeneracional experimente cambios. Nos preguntamos si las familias empresarias harán una buena transición generacional o tendrán una buena convivencia intergeneracional siempre que se capitalice la experiencia de los fundadores, tomando en cuenta a los que ya hicieron el camino y dejan su testimonio, ya sean padres, abuelos o profesionales no familiares. Sin hacer una apología de la tradición, hoy, ¿qué tan receptivos de los lazos entre lo antiguo y lo nuevo son aquellos que pertenecen a las nuevas generaciones? Construir con lo nuevo, no con lo viejo, así hablan las nuevas generaciones. Seguramente tiene que ver con la evolución desde su registro generacional. No sería raro que en los jóvenes crezca la idea de mis padres trabajaron muy duro y no disfrutaron de la vida, así que yo quiero vivir ahora. La forma como nos comunicamos, cómo nos relacionamos, cómo pensamos en red, el poder de innovar y de la inteligencia colectiva, todo está a un clic de distancia. Se diluyen muchos de los límites espaciales, temporales, generacionales. Hay una frase que menciono de John Ward que dice: ¿cómo puedo dejar huella sobre el rastro de una leyenda? Es posible afirmar que la diversidad generacional es un fenómeno que deja huella en la cultura organizacional. La brecha es importante para gestionar la brecha generacional con el objetivo de aprovechar la diversidad como palanca y como ventaja. Otras preguntas. ¿Cómo podemos caracterizar la evolución de la empresa familiar que mencionamos? ¿Qué factores intervienen en este proceso? Sin duda, hay elementos endógenos, como tipos de familia o más independencia de los hijos, y también factores exógenos, como la tecnología que todo lo transforma. A raíz de estas mutaciones, a la empresa no le queda otro camino que reinventarse. A través de Internet, el contacto es ilimitado. Full life. Pienso que hay una ecuación evidente. Evolución es igual a más flexibilidad. La empresa familiar se ve obligada a innovar. Entonces, también pregunto, ¿estará más descontracturada que en otras épocas? ¿Qué cambios podemos observar? La tecnología sofisticada y la obsolescencia veloz, la captación más práctica que teórica, más divertida. Ahí aludo a la gamificación y hay nuevos mapas mentales. ¿Qué permanece entonces? Comunicación, poder, liderazgo, transiciones, vida, muerte. Nuevas interpretaciones de una Biblia familiar. La flexibilidad implica el teletrabajo, el home office y también la posibilidad de trabajos simultáneos en esquemas diferentes. Pero ¿qué pasa con la nueva generación? ¿Cuál es la atracción? ¿Qué buscan? ¿Cómo los vinculamos? ¿Cuál es la motivación? ¿Qué piden? ¿Qué esperan? ¿Cómo se los retiene? ¿Qué valoran? El desarrollo de carrera. ¿Qué pueden ofrecer, pero también dar? Entonces, el tema
que hoy nos convoca desde mi escrito es el juego y la cultura. Y hay algo que me pareció muy pregnante, que es esta frase: no hay juego sin creación, ni creación sin juego. Jugamos desde siempre, y jugando inventamos el fuego. No es posible ignorar el juego. Hoy utilizamos recursos en la formación de equipos de trabajo de alto rendimiento, de detección de talentos y liderazgos basados en juegos de integración, de inclusión, de habilidades que permiten detectar liderazgos situacionales y de proyectos según las personalidades a través de herramientas como la gamificación. El cambio no solamente es cultural, sino también de enfoque de gestión. Implica asegurar los sistemas de fijación de objetivos y gestión de resultados con mucha disciplina y rigor. Porque si bien la flexibilidad, que hablamos antes, parte del supuesto de la capacidad de autonomía y madurez de las personas, la claridad de lo que se espera y el control adecuado del rumbo, junto con el cumplimiento de los objetivos concretos, son una condición para asegurar que la flexibilidad no se convierta en caos. Porque el caos otorga flexibilidad a los sistemas. Se trata de un interesante tema de debate que no desarrollaré aquí. Valores y sentimientos son una construcción, producto de la interacción entre individuos reales, tal como lo es el sentido de la función parental. Los hijos vienen a cumplir un propósito único e intransferible, a desarrollar una vida propia, a convertir en actos las potencialidades que se encierran en su ser. Pero tienen una impronta diferente en su estilo y en su búsqueda particular, en el modo de concebir el mundo y la vida dedicada al trabajo. Los adultos son una referencia, un hito dentro de la empresa familiar que las nuevas generaciones no pueden soslayar y viceversa. En estos días escuché una frase del profesor doctor Miguel Ángel Gallo en un conversatorio del IADEF, en el cual afirmó que para el fundador la empresa familiar es su juguete. Juega con su juguete, tiene que vestir bien a su juguete, pero a veces nadie sabe las reglas mecánicas de ese juguete, donde juego yo hasta donde quiera. Así como algunos autores hablan de la empresa como hijo simbólico del empresario o como su amante, él hace referencia a la empresa familiar como el juguete del empresario. Me pareció muy atinado traer ese comentario a mi capítulo. Y pregunto también, ¿solo los fundadores conciben a la empresa familiar como su juguete? Hay una relación juguete-juego en el desarrollo de las familias, de sus miembros y, en mi opinión, en la actualidad, un gran número de empresas y de sus propios equipos de trabajo. La realidad de los videojuegos llegó al mundo de las empresas para quedarse. Sus defensores afirman que jugar requiere hacer esfuerzo. Miren qué interesante. Igual que trabajar, pero aporta ventajas que el trabajo no. Una de ellas es el entretenimiento mientras se está desarrollando la tarea. Hay otras todavía más interesantes, como son el feedback inmediato y constante, las reglas claras, los objetivos compartidos y una sana dosis de competición. No sé cómo estamos con el horario, pero por favor márquenme, porque, bueno, muy bien. Entonces me gustaría hacer algo de historia con esto y traer al Homo Faber y al Homo Ludens. El filósofo Huizinga despliega un análisis de diversas manifestaciones culturales como la poesía, las reglas de la guerra, el derecho, la sabiduría, el arte y la danza.
Hay un impulso competitivo lúdico que se expresa en diferentes órdenes, de las actividades más simples a las más complejas. En todas ellas, el factor común es el ansia de destacar sobre el resto, actitud que se propaga al grupo. Según el autor, la cultura se desarrolla en el juego y como juego. Así, lo lúdico subyace en los fenómenos culturales como aspecto irrenunciable de la dimensión simbólica del ser humano. El juego es más antiguo que la cultura, afirma Huizinga, y a diferencia del juego en los animales, lo lúdico en el humano traspasa los límites de la ocupación puramente biológica o física. Es una función llena de sentido. En el juego, entre comillas, entra en juego algo que rebasa el instinto inmediato de conservación y que da un sentido a la ocupación vital. Hace varios siglos nos venimos preguntando, ¿en qué medida la cultura en que vivimos se desarrolla en forma de juego? ¿En qué medida el espíritu lúdico inspira a los hombres que viven la cultura? ¿Se ha compensado la pérdida de siglos anteriores respecto del juego o se ha incrementado? Trayendo a un músico y escritor argentino contemporáneo, que es Luis Pesetti, un juego es una totalidad muy compleja que apunta a una infinidad de aspectos. No es una herramienta de adiestramiento. El autor destaca que se parece más a una obra de arte. En la mayoría de los casos, anónima y colectiva, que solo existe cuando se la practica y para quienes la practican, no para los que miran de afuera. Los juegos son importantes porque enseñan alegría, porque nos sacan de nuestra pasividad y nos colocan en situación de compartir con otros. Así como la danza o la música nos cuentan algo que solo con música o danza se puede contar, los juegos enseñan algo que solo los juegos pueden hacer y que no se traduce en palabras. Quiero además hacer un homenaje a Borges. Hace pocos días fue el Día del Lector, ahora agregan de la lectora también, sí, que fue el 24 de agosto, en reconocimiento al día de nacimiento de Jorge Luis Borges, que es un escritor argentino considerado uno de las grandes figuras de la literatura en lengua española del siglo XX. Los juegos nos alientan a ponernos otras máscaras para ver, tenemos puestas nuestras máscaras, pero hay otras, para ver que en nosotros también hay otros y que a través del juego los invitamos a salir y a revelarse. Así jugando obtenemos por un momento aquello que tanto anhelaba Borges, el alivio que da el dejar de ser nosotros mismos. Spinoza entendió que todas las cosas quieren perseverar en su ser, dice Borges. La piedra eternamente quiere ser piedra, y el tigre, un tigre. Yo he de quedar en Borges, no en mí, si es que alguien soy, pero me reconozco menos en sus libros que en muchos otros, o que en el laborioso rasgueo de una guitarra. Hace años yo traté de librarme de él y pasé de las mitologías del arrabal a los juegos con el tiempo y con el infinito. Pero esos juegos son de Borges ahora y tendré que idear otras cosas. Así, mi vida es una fuga y todo lo pierdo y todo es del olvido. O del otro. No sé cuál de los dos escribe esta página. La justificación de los juegos radica en la misma intensidad, en cierta fascinación perturbadora que producen en su vértigo. Duvignac concluye que una actividad lúdica bien utilizada es una poderosa herramienta de cambio. Y yo agrego, configura un escenario donde explorar sin riesgos.
Respecto, otro punto que tomo en mi capítulo es la realidad juego en las organizaciones y se refiere a la formación de equipos de trabajo de alto rendimiento. Y la sincronía afectada por la diversidad de escenarios y realidades superpuestas ya no depende de la proximidad física ni del espacio. Gracias a una importante facultad superior del pensamiento, que es la creatividad y la imaginación. Nos movemos en realidades con simuladores virtuales que nos habilitan experiencias y emociones reales. Yo hace años que estoy trabajando sobre realidad virtual y lo que genera también memoria, las huellas de la memoria en nuestro cerebro, o sea, toda la neuroplasticidad de las neurociencias. Entonces, estos simuladores virtuales también pueden sanar. Muy interesante este tema. Bueno, no lo voy a tratar acá, ¿no? Pero en este escenario es posible incluir el juego como una cualidad determinada de la acción que se diferencia de la vida corriente. Voy a adelantar un poco y voy a mencionar nada más el nuevo paradigma que son las organizaciones como ecosistemas vivos, que lo menciono, cómo distinguir una organización ágil, cómo lograr, y acá que vamos a un punto que me parece que es muy interesante destacar, es cómo lograr un equilibrio con la implementación de metodologías ágiles en empresas familiares. Y una de las formas más novedosas que encontré de entretenimiento, entrenamiento o training es la ludificación o gamification, que recurre a herramientas de aprendizaje competitivas basadas en juegos con las que se logran resultados rápidos en el aprendizaje, por ejemplo, de habilidades digitales. Cada vez más compañías optan por propuestas lúdicas para capacitar a sus empleados o salir en busca de nuevos clientes. Los videojuegos no son solo para la niñez y la juventud, ni son un momento de simple ocio. Hoy la industria cambió y a través de la ludificación se puede aprender un nuevo idioma, enseñar cómo se utiliza una nueva herramienta, capacitar a los empleados de una empresa o incluso entretener al cliente mientras compra. En la Argentina, el incremento de la cantidad de usuarios que comenzaban a introducirse en el mundo de los videojuegos ya se venía registrando, pero durante la cuarentena esta industria creció exponencialmente. Según un relevamiento de Telecom, durante el aislamiento social y obligatorio se incrementó 69% el consumo de Internet para gaming. Este número escaló hasta el 100% en la primera semana de confinamiento, entre quienes se sumaron un 20% de nuevos jugadores. Hay casos exitosos que menciono, como la marca de ropa 47 Street, que fue premiado el año pasado en Nuevas Generaciones. Menciono también los recursos humanos y el Serious Game. Y me pregunto, ¿se realiza algún proceso de inducción cuando ingresan parientes a la empresa familiar? Tema importante. Si es así, ¿en qué consiste? ¿Quién lo realiza? Bueno, los procesos de selección de personal evolucionaron a tal punto que en los últimos años se desarrollaron herramientas cada vez más lúdicas y personalizadas. Entre ellas, la gamificación está ocupando un lugar de privilegio por su efectividad para generar engagement. Con el pasaje del training al gaming se impuso esta metodología de cursos interactivos a través de simuladores, lo que se conoce como Serious Game. Me gustaría comentar otro punto, no sé el tiempo cómo va, pero bueno, el cierre. Bueno, vamos al cierre. Menciono también los beneficios del juego serio, o el Serious Game. Hay bases neurocientíficas y mapas mentales, ojalá puedan leerlo y los invito a leer el libro completo y bueno, por supuesto mi capítulo. Y voy a hacer entonces
Bueno, quería mencionar como Serious Game no tecnológico la marca Corpo Rusty, que también Rusty ha sido premiado. El caso de Lego Serious Play. Bueno, quería comentar algo que que relata como coach Eugenia Minville, que es muy interesante porque ella dice que en una empresa cuando llegó como coach para trabajar con sus clientes le dice: ¿qué trajiste? ¿Juguetes? ¿Vamos a jugar? Y ella respondió: sí, van a jugar, pero en serio. Bueno, modo de cierre. Me preguntaba nuevamente si existen las categorías puras, no solo respecto a las generaciones que conviven en una empresa familiar, sino también con respecto al porcentaje de estabilidad y de agilidad que pueden tener estas organizaciones a la proporción entre cultura y tradición e innovación. Y a mí me gusta mucho el arte. Entonces, estaba pensando me acuerdo de esos cuadros impresionistas donde los colores se funden unos con otros, donde los límites son difusos y solo se puede distinguir las formas acabadas a partir de una mirada integral y holística. El gran maestro Monet revolucionó la forma de pintar y también la forma de apreciar un cuadro. Jugando con las pinceladas, logró un puntillismo que fue acentuando los efectos luminosos hasta llegar en ocasiones a difuminar las formas o incluso a fundirlas entre sí. Porque esas formas no están ahí independientemente unas de otras, sino que a veces solo podemos distinguirlas en función del contexto y de la relación que tienen entre sí. El juego es el juego entre el artista y el observador. Este diálogo donde cada uno compone una parte de ese todo, en que habilita la experiencia. Y entonces pienso algo similar ocurre con las empresas familiares, donde muchas veces los límites entre familia y empresa quedan difuminados, donde la vieja usanza de los fundadores no se extingue, sino que se fusiona, dando paso a las nuevas metodologías que se ensamblan en este juguete familiar. Las técnicas de juego expanden horizontes que la tradición contrae y es en este diálogo que se enriquecen los jugadores. No podemos soslayar el juego y su poderosa acción como herramienta de cambio y también como móvil de integración entre los diferentes jugadores familiares y no familiares. La gamificación es una realidad para las grandes corporaciones y me pregunto, ¿en cuánto tiempo lo será para las empresas familiares? ¿De qué depende la supervivencia de la familia en la empresa familiar? ¿De lo creado o de lo porvenir? O en todo caso, ¿de qué proporción entre ambos? Entonces vuelvo a preguntarme, ¿existen las categorías puras en ese río que declaró Heráclito como siempre cambiante en permanente transformación? ¿Cuándo dan paso los fundadores a los nuevos estilos de liderar a su criatura, sin sentir por eso que pierden todo lugar dentro de ella? El juego es desafío, es búsqueda de superación y aprendizaje, tanto en la familia como en la empresa. Todo juego entraña la promesa de explorar sin límites. ¿Podrán los jugadores estar a la altura? Muchas gracias. Bueno, ahora como saben que estamos con los protocolos, volviendo a la presencialidad en esta casa que nos abrió las puertas, como hace tantos años, la Universidad Notarial Argentina, a quien estamos muy agradecidos porque es nuestra sede. Hoy les vamos a traer una sorpresa, tanto con Ali como con Javier. Vamos a llevarlos a dos lugares para nosotros muy especiales. Uno, ahora, la Notarial, que nos está recibiendo con la verdad, esta espléndida exposición que hizo Ali, con su capítulo, que lo recomiendo enormemente. Los dos capítulos que tenemos hoy realmente son muy interesantes y
tiene una particularidad que es como para leerlos al unísono, porque al final de hoy vamos a hacer un pequeño cierre, estamos haciendo un poco un Ateneo un poco distinto, porque empezamos con las exposiciones y en lugar de presentarlos a ellos, vamos a hacer como una idea de fuerza para el cierre en un lugar muy especial para nosotros, que ya van a ver, por eso les pedimos que se queden hasta el final. Ahora vamos a escuchar a Javier en otro excelente capítulo que van a ver que también es muy interesante. No voy a spoilear nada, con lo cual, muchas gracias Javi por estar, te escuchamos. Barbijo, ¿cierto? Todos los protocolos que tenemos. Ahí va. Bueno, buenas tardes a todos. El capítulo que voy a presentarles es Genoma del Heredero, los desafíos de llevar la empresa familiar en la sangre. Cuando empecé a escribir este capítulo, mi esposa estaba embarazada y empecé a recibir un montón de correos de laboratorios que proponían extraer una muestra de sangre materna, porque dentro de la sangre materna también estaba la sangre del bebé para conocer su ADN y permite detectar anomalías cromosómicas más frecuentes, además del sexo del bebé, cerca de la semana 10. Y por esto es el nombre, porque el genoma humano es esto, es la carga genética, es el conjunto del material hereditario que se transmite de generación a generación de padres a hijos. Y esta carga, ¿cómo la vemos en la empresa familiar? ¿Cómo la recibimos? ¿Viene en la sangre o se construye? Con esta pregunta yo planteo durante el capítulo 4 desafíos, que son desafíos de los padres y desafíos de los hijos al momento de trabajar conjuntos en la empresa familiar. El primer desafío yo lo llamo integración o ganarse el lugar. En este primer desafío, el de los hijos tiene que ver con el nepotismo, con integrarse y sentir que lo hacen por ser hijos de, y sentir la mirada de los demás con respecto a esto. Además, en los hijos hay algo que yo lo doy por obvio, pero lo quiero volver a subrayar, que es, obviamente estos hijos deben ingresar o integrarse por elección propia. El deseo tiene que ser de los hijos y no de los padres. O sea, puede ser que los padres tengan el deseo, pero también tienen que acompañarlo con deseo propio de quien se integra. Y para esto es un trabajo que lleva mucho tiempo y que tiene que ver con la construcción de la propiedad emocional. Yo digo que la propiedad emocional se construye en casa y tiene que ver con lo que los hijos ven de lo que los padres, los abuelos, los tíos, la familia empresaria con la que trabajan reflejan del trabajo en la empresa familiar. Si obviamente reflejan que es algo positivo, algo que les gusta, que lo disfrutan, esa es la propiedad emocional que se construye en los herederos. Y si por el contrario, lo que ellos ven de la empresa familiar o de la familia empresaria es que se pelean, que discuten, que la pasan mal, que tienen malos momentos, entonces ese apego o esa identificación no se va a llevar a cabo, por lo cual el deseo es muy probable que no exista de integrarse. Ahora, también hay un desafío para los padres en este aspecto de la integración y que tiene que ver con poder brindarles un espacio autónomo de decisión, de construcción, que es solo de los hijos, en donde ellos no pueden involucrarse y que les debe permitir equivocarse, como esos hijos se equivocarían en cualquier trabajo, no solamente en la empresa familiar. Un segundo desafío que yo planteo tiene que ver con los miedos. Y los miedos también, hay miedos en los padres, el miedo máximo que está presente en las empresas familiares tiene que ver con el miedo a la destrucción. Todos los proverbios en todos los idiomas, ¿no?, que hablan de que la primera generación construye, la segunda generación mantiene y la tercera destruye, ¿no? Entonces, este miedo continuo de los padres a la destrucción por parte de sus hijos de la empresa que construyeron. Y después está el miedo de los hijos, que a veces tiene que ver con no cumplir las expectativas o con ahora está un poco de moda, ¿no?, pero
el síndrome del impostor, ¿no? De no tener la suficiente capacidad para el puesto que ocupan. Que muchas veces, cuando la tienen la capacidad, lo que pasa es que todo el tiempo tienen que demostrar mayor capacidad por esto que yo decía antes, quizás del nepotismo, ¿no? De la mirada de los demás sobre este hijo o hija que se integró. Un tercer desafío que yo presento tiene que ver con los roles. El rol de padres, el rol de hijo. Y esta zona de tensión, de conflicto que se da entre los dos sistemas, empresa y familia. Y en este punto, la comunicación pasa a ser clave, ¿no? ¿Y cuándo tratamos los temas de la empresa? ¿En qué día? ¿En qué horario? ¿En qué momento? ¿Es la cena del viernes, el almuerzo del domingo, un espacio de empresa? ¿O lo podemos reservar, como dice la licenciada Stiberberg, para protección de la familia, ¿no? Es horario de protección de la familia. Y cuando uno empieza a diferenciar en qué momento es el rol de padre, en qué momento es el rol de fundador, en qué momento es el rol de dependiente o el rol de hijo, esto es lo que empieza a brindar cierto alivio. Ahora, es obvio que es imposible escindirse, la persona es la misma. En un momento tiene un sombrero, en otro momento tiene otro sombrero. Pero ordenarlo, por lo menos en horarios o en momentos, empieza a brindar una armonía para que el vínculo mejore. El cuarto desafío que yo presento es la empleabilidad. Para mí este desafío es importante entenderlo desde el punto de vista de los hijos. La formación, yo hablo siempre del capital intelectual, ¿no? El capital intelectual, porque el capital intelectual significa que la familia empresaria invierte en sus descendientes para que ellos estén formados. La formación continua tiene un efecto positivo en la empresa familiar. Es decir, una persona con mayor habilidad, con mayor competencia, va a hacer mejor su trabajo, por lo cual ocasionará que el resultado de la empresa familiar sea mejor, ¿no? Digamos, lo estoy diciendo en forma lineal, pero conceptualmente este sería el camino. Ahora, además, la formación no es solo para la empresa, también es para la persona. La persona crece, cuando uno se forma, uno crece como persona. Y esto tiene mucho que ver con lo que dije al principio de la posibilidad de elegir. Cuando uno está formado, tiene posibilidades de elegir. Entonces, yo esto lo subrayo porque a lo largo de la experiencia en consultoría, uno se encuentra con ejemplos de hijos que quizás tienen 40, 50 años, ya no desean formar parte de la empresa familiar, pero si tendrían que salir al mercado laboral por su formación o por tienen una única experiencia laboral en una sola empresa y por su formación no podrían conseguir otro trabajo, por lo menos en el mismo nivel gerencial, digamos, en el nivel que han alcanzado en la empresa familiar. Y esto los vuelve presos. O sea, no pueden salir, están presos en la empresa familiar y tienen que soportar el no deseo. Pero además, también puede ser por algo positivo. Puede ser que una empresa se venda o que una empresa se fusione o sea comprada por una multinacional. Bueno, ¿y qué pasa con este hijo? Se queda sin trabajo y no tiene posibilidad de reinsertarse en el mundo laboral. Por eso creo que este es un desafío muy importante y muy interesante para atacar y para trabajar con hijos y padres, porque los hijos tienen que aceptar formarse y los padres son los que muchas veces son los que decisores en la empresa familiar para invertir en esta formación. Estos 4 desafíos que yo presento los agrupo en dos grandes grupos. Los desafíos que son interpersonales, es decir, aquellos que hay que trabajar en familia. Para esto propongo siempre el protocolo o acuerdo familiar. Y en este proceso, que es la construcción del protocolo, se establecen conversaciones y a partir de las conversaciones se determinan pactos o acuerdos, para llamarlo concretamente, en donde la familia, decide cómo va
o administrar los conflictos, cómo va a vincularse, y de esta manera ir resolviendo estos desafíos interpersonales. Y después están los desafíos intrapersonales, desafíos que el heredero tiene que hacerse cargo de esa carga que recibe y ver cómo va formándose, desarrollándose para trabajar en esto. Para esto yo he realizado una propuesta de los grupos de entrenamientos de nuevas generaciones, en donde hijos y nietos de fundadores de empresas se pueden reunir, pueden reunirse con pares, con personas que están atravesando una situación similar, para compartir conocimiento, para compartir estrategias, para compartir la formación, el desarrollo. Y creo que esto, si bien es algo en construcción, les puede dar una alternativa distinta que no tiene que ver con una formación quizás universitaria, pero sí con una formación colaborativa. En definitiva, volviendo al genoma, lo que existe ahora es la medicina preventiva. En función de tomar la genética, lo que se puede hacer ahora es decir, bueno, como tu organismo está predispuesto para tal enfermedad, hacemos una medicina preventiva. Bueno, lo mismo con las empresas familiares. Al descubrir cuál es el síntoma, qué es lo que pasa a esta familia en particular, desarrollar acuerdos, procesos, sistemas para colaborar con esa familia en particular y esa empresa en particular. Eso sería como el colorario de toda esta propuesta que hago en el capítulo. Así que espero que les haya gustado y los invito a leer todo el libro y este capítulo en particular. Bueno, de vuelta ahora. Sí. Ahora hacemos el intercambio. Parecemos como los monitos que se tapan la cara y vamos haciendo uno sí, uno no. Bueno, ya vieron que estamos adaptándonos. Es también la primera posibilidad que tuvimos de hacerlo presencial o semi-presencial. Presencial para nosotros, para ustedes todavía vía remota. Esperemos que pronto pueda ser presencial para todos en esta casa, que podamos volver a vernos y no ver sillas vacías para verlos a todos ustedes del otro lado y poder compartir esto que es tan importante que solemos hacer, ¿no? Entre todos, de ideas y de todo muy nuevo. La verdad que estos dos capítulos para mí lo que tienen, obviamente como saben, yo ya tengo todo el libro leído, tenemos una hermosa novedad que voy a dar al final en breve, justamente con respecto al libro, por supuesto. Y la realidad es que en estos dos yo lo que veo como mucho punto de contacto es que son dos innovaciones, ¿no? De alguna manera, por un lado hablando del genoma y viéndolo desde el punto de vista hereditario, que me parece una comparación muy, muy clarificadora y muy gráfica de una realidad, ¿no? Como nosotros sabemos todos, más o menos, más o menos, qué significa hablar del genoma y del ADN y de lo que se hereda. Y por otro lado también los problemas que eso genera, que vos planteás en tus desafíos. Y justamente me parece que el capítulo de Alicia, tu capítulo, también da un aporte complementario a esto. ¿Por qué? Porque también habla de la tradición, también habla de si se puede ser de una generación puramente o cuánto se trae justamente en la sangre de la familia empresaria y obviamente de la empresa familiar. Y por otro lado también está esto de la gamificación, que me parece excelente como herramienta para poder utilizar otro rol y de alguna manera quizás para poder ayudar a superar algunos de estos desafíos. Pero sin adelantar más nada y para la etapa final que les tenemos preparada como una sorpresa de parte de nosotros tres, y bueno, particularmente con Alicia como codirectoras de la obra, queremos contarles que Las Galeras ya están en la editorial, que para los que todavía no tienen quizás tan claro este término, que para nosotros ya es tan familiar, Las Galeras es la primera edición impresa que hay, donde se hacen algunos detallecitos de forma y de línea editorial desde el punto de vista de la gráfica, pero bueno, ya tenemos nuestra tapa, que ya la pusimos en nuestras redes, que la pueden ver si todavía no la pudieron acceder. También ya tenemos la primera edición, y ahora, en 3, 2, 1, los vamos a invitar a un lugar muy especial para nosotros, así que los invitamos con la magia de la tecnología a teletransportarnos. Ahora estamos con el genoma, con la gamificación, estamos tan modernos. Les doy un último aplauso a los dos que fueron excelentes. Y 3, 2, 1. Bueno, acá aparecimos, les dijimos que íbamos a hacer uso de la tecnología para teletransportarnos a un lugar que para nosotros es muy especial,
venimos de un lugar muy especial como la notarial y nos trasladamos a un secreto nuestro, que es la sala de máquinas. Como podrán ver, ¿dónde estamos, Ali? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos, Mari? Estamos en Editorial Ad Hoc, que es nuestra casa literaria ahora, nuestra editorial con la que siempre nos acompaña, como ustedes saben, a lo largo de todos estos años. Nosotros acá les estamos presentando a todos nuestra descendencia, hoy que estamos hablando de la tradición en la empresa familiar, del ADN de la empresa familiar. Bueno, de alguna manera acá les presentamos a toda nuestra pequeña historia. Casi tenemos un libro por año. Ustedes saben que, bueno, la pandemia nos costó un poquito, pero ahora les vamos a contar al final en qué estamos ahora, muy próximos a presentarles. Tenemos, como ven acá, el primero que salió de todos nuestros libros, que fue el del año 2010, que es la empresa familiar, el encuadre general, el marco legal y la instrumentación. Acá tenemos nuestro segundo bebé, que fue del año 2011, el año siguiente, que es el protocolo de la empresa familiar, de algo que vi un poco en la presentación Javi habló, de la importancia que tiene el protocolo, tanto para, obviamente, quienes tienen que de alguna manera dar un pasito al costado y acompañar, y por otro lado los que van a estar en esta tarea que no sabemos si va a ser una carga de participar o no participar, cómo participar, lo que planteaba Javi. Después tenemos negociación, mediación y arbitraje en la empresa familiar, donde acá también vemos un poco las particularidades, y yo lo uniría un poco con el trabajo de Ali, porque acá tenemos esto de si la empresa es una sola generación, es pura, hay una transición, cómo hacer esa transición. Y de paso acá meto un poquito lo de tu tema, que a mí me pareció muy interesante el tema de la gamificación, porque aparte es muy novedoso. Entonces es un tema que quizás en otras empresas, como decías vos, más quizás multinacionales, están más acostumbrados a utilizar ese sistema, pero creo que es todavía más importante para la empresa familiar, porque de alguna manera permite que no es quizás el hijo que le dice al padre, como en el caso de lo que planteas vos, quiero participar, no quiero participar, me quiero ir de repente. Quizás con la gamificación sale algún tema que no saldría de otra manera, está haciendo ese rol del otro, como lo que contabas de Borges. Entonces de alguna manera quizás se plantea en el lugar del otro, y no te lo dije yo, salió ahí en el juego, ¿no? De repente salen cosas quizás más profundas que las que uno diría quizás cara a cara o en su propio rol. Claro, y no jugando, ¿no? Porque tiene base también psicológica. Exactamente. Tiene base psicológica, neurológica, es muy interesante esto. Y aparte lo que planteabas vos, que el juego es como algo previo inclusive a la cultura, entonces creo que es algo que sale como más espontáneo, ¿no? Uno cuando está jugando quizás como que se deja ir más y es más emocional que racional quizás, ¿no? Bueno, ese fue nuestro otro negociación que les decía hace un ratito, con las particularidades, ¿no? También que tiene la negociación en la empresa familiar, donde un poco esto que planteabas vos de los dos mundos, empresa, familia, que se fusionan, y lo del asado del domingo, como a veces se hace medio complejo todo esto. Después tenemos la sucesión en la empresa familiar, el relevo generacional, el cambio en el liderazgo y la transmisión de la propiedad. Y creo que se complementa mucho también con lo que hablamos hoy, con lo que hablabas también vos hoy, porque en la sucesión sí lo estamos viendo un poco desde el lado del líder, ¿no? Que tiene que dejar su legado. Y en el nuevo libro, en el que hoy estábamos presentando también, lo vemos desde la otra faceta quizás. No ya la sucesión desde el que tiene que hacer la sucesión, sino desde el que está en el lugar de decir, bueno, ¿soy yo el que tiene que suceder? O sea, ¿estoy obligado a suceder? ¿Me puedo dar un pasito al costado y no ser el sucesor? Entonces, quizás el libro de las nuevas generaciones nos hace un poco el contrapunto de que... Y sí. si me permitís también, Claro. de la convivencia intergeneracional. Totalmente. No solamente la sucesión como un hecho puntual, sino de todo el proceso de la convivencia y la transmisión. Exacto, Eso sí. me parece que es relevante. Sí. Luego, en el año 2015, presentamos la empresa familiar en el Código Civil y Comercial para los no abogados. En el año 2015, en agosto, comenzó a regir el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, y claramente tuvo impacto a nivel general, porque fusionó de alguna manera dos códigos súper tradicionales como el civil y el comercial, y de alguna manera teníamos que ver también qué impacto tuvo en concreto en lo que nos interesa a nosotros hoy, que es la empresa familiar, así que un poco salió de la mano de todos estos cambios. Perdón, ya que estamos, también reconocer el trabajo en políticas públicas que se está desarrollando Totalmente. ahora en el instituto, porque esto también tiene que ver con el nuevo Código Civil y Y Comercial. sumamente importante, un trabajo que se está haciendo, la verdad que con un esfuerzo considerable de distintas sedes nuestras, y que realmente es muy muy importante, o sea que las políticas públicas acompañen lo que es todo este esfuerzo también que
el IADEF, como bueno, todos saben, todas estas obras, más allá que ahora sigamos con las que faltan, todas intentan ver de una manera transversal y de distintas ópticas interdisciplinaria cómo es, ¿no?, las distintas facetas que tiene la empresa familiar, sí, que comparte con otro tipo de empresas y que tiene diferencial, que la hace única. Bueno, un poco esto es también lo que con las políticas públicas se trata de acompañar también, ¿no? Luego tenemos también, bueno, la profesionalización de la empresa familiar. Ese fue como un pasito después que dimos en el año 2017, donde tratamos de ver, bueno, más allá de cómo viene la empresa familiar, con toda la parte de la tradición también que decías vos, esa parte de, yo eso cuando leía tu capítulo por vez número 3-4, pensaba eso un poco también, porque vos haces como un paralelo de alguna manera en lo que es las estructuras más tradicionales y más rígidas, y lo que es, obviamente, por el otro lado, lo ágil, lo dinámico, que ahí entra muchísimo esto de la gamificación que vos planteabas, y un poco la profesionalización también viene de la mano de estos cambios, porque a veces también es difícil, como decirle y ahí también lo meto con lo tuyo, porque es un poco difícil, bueno, pero yo soy profesional, me va a decir mi papá lo que tengo que hacer, y claro, y lo ve desde el otro lado el que creó todo y dice, mirá, yo no tendré ningún cargo de nada, ninguna profesión universitaria, pero esto lo hice yo. Entonces, a veces toda esa dinámica también es como muy sensible, ¿no?, para abordar y yo creo que en eso a mí me parece fundamental tu texto, porque me parece que todo eso surge mejor a través quizás de otras dinámicas no tan rígidas, ¿no?, de a través del juego y de ver cómo uno y otro se pueden complementar también un poco, y eso también de la mano con nuestra última obra publicada, que fue La mujer en la empresa familiar, hombres y mujeres en la empresa familiar, las diferencias que no están a la vista, que nosotros en su momento cuando lo presentamos en San Juan planteamos un poco cómo era la visión que teníamos nosotros, que era no la mujer contra el hombre, sino que era más bien una cosa de ver, bueno, en esas diferencias, cómo podemos hacer una sinergia que nos lleve a tener un mejor desarrollo de esa empresa familiar. Entonces, bueno, un poco todo esto, ¿no? Tal cual, sí. Vos sabés que estaba pensando que en los 7 libros yo participé presentando autoría. Muy bien. Y bueno, Javi se integró en el último de La mujer en la empresa familiar. Vos sos una gran directora de publicaciones. Yo te lo tengo que, en serio te digo. Gracias. Una gran directora de publicaciones. Hemos remado contra viento y marea con todo esto, pero salimos adelante. Creo que es un momento muy especial, de mucha sensibilidad, y de lo cual nosotros queremos ir aportando estos tiempos de cambio también, con lo mejor que tenemos. Esto de la profesionalización de la familia también y de la empresa, ¿no? Colaborar con esto. Los tiempos de los cambios de código y los códigos de cambios también, ir acompañando. Bueno, no solo de la familia, también de la empresa. O sea, tenemos abordajes muy multidisciplinarios, interdisciplinarios, y ya estamos generando lenguaje transdisciplinario, de alguna manera. Sí. Puesto el equipo en acción. Así que, bueno, hay múltiples miradas en cada una de las obras, con múltiples autores. Y bueno, ¿qué nos contás del último? Antes de contarles algo del último, que está en el último, también abordado por vos y por algunos otros autores también, a mí también me gustó mucho la visión como ecosistema, porque eso te da la idea de algo dinámico y de algo integrado, que a veces, por eso está bueno, les recomiendo a todos que vean todos nuestros libros, que vengan a DOC, se den una vueltita por Viamonte, se pueden llevar todos, y van a ver esto del ecosistema familiar y las facetas que abordamos en cada uno. Y ahora vamos a darles una primicia, ¿no? Sí, bueno, no, me estaba haciendo una señal, pero no sé, Laura estaba ahí atenta, pero no sé. Bueno, les vamos a contar a todos que ya tenemos las galeras de nuestro nuevo libro. Para los que no saben, las galeras es la impresión, la primera impresión que se realiza ya oficial por la editorial del libro. Con Ali, nosotras como codirectoras, estuvimos corrigiendo esas galeras, corrigiendo por supuesto no a nuestros autores que son fabulosos, sino temas más de impresión y de a veces puntuación que queda medio, para que queden todos más o menos uniformes. Bueno, y la verdad que en este momento está nuestro libro en la imprenta de las galeras finales, esperamos, así que en breve vamos a tener la posibilidad no solo de que tener el libro físico, sino también les vamos a anunciar en nuestras redes dentro de poquito la posibilidad de la venta anticipada, para que puedan decir que es su ejemplar,
de nuestro libro que se llama Nuevas generaciones en la empresa familiar. Están las nuevas generaciones, las otras generaciones, que incluyen todo esto. Vamos a tratar de verlo en el nuevo libro. Y súper agradecidos también a Rubén Vilela, porque la verdad que él nos da siempre el espacio, el apoyo, la comprensión, la buena calidad, la edición excelente, y bueno, queremos siempre contar con esta editorial que para nosotros es muy importante. Es un vínculo familiar. Y en representación de todos los autores, agradecerles a la directora, por todo el trabajo que están haciendo. Bueno, yo creo que, no Muy sé, emocionada. que dirigís este Ateneo. Estoy muy emocionada, muy emocionada. ¿Qué les puedo? No sé si se puede transmitir en palabras. La verdad que muy contenta, un momento muy especial. Con Javi lo pensamos, con Marín lo pensamos, como estar en presencia acá, después de todo un año de mucho trabajo, es un placer. La verdad que es un placer, mucha emoción, y bueno, tener plasmado, como vos decís, estas descendencias. Que impresiona un poco verlos todos juntos, ¿no? Sí, es una colección hermosa, y bueno, y hay muchos temas que son de mucha actualidad también. Muchísimo. Así que bueno, que los recorran, que los lean, y bueno, ¿querés decir algo más para ir cerrando el día de hoy? No, vamos al tema de los premios. No me quiero ir sin Ah, hablar de los premios. bueno. Tenemos que hablar, claro, de un Sí, tema no, todavía crucial. Bueno, queremos hacerle un anuncio para terminar esta jornada del Ateneo del IADEF, que el próximo evento va a ser el Día Internacional de la Empresa Familiar, el martes 5 de octubre a las 19 horas. Les recordamos las redes. Para presenciar el evento de forma virtual, tienen que registrarse en www.diainternacionaldelaempresafamiliar.org. Ahí van a poder conocer un montón sobre el evento, la justificación, los premiados, van a poder ver videos de los premios anteriores, pero además el día 5 de octubre a las 19 horas van a poder ver en vivo el evento. Sí, y el lema de este año es: ¿cuál es la receta para la continuidad de la empresa familiar? Bueno, hay recetas, no hay recetas, lo vamos a contestar en ese día, pero ¿habrá 8 recetas diferentes? Bueno, vamos a ver. Hay que ver. Vamos Hay que a ver. conectarse. Bueno. ¿Cuáles serán los ingredientes para esta ¿Cuáles receta? serán los ingredientes que supongo que van a tener que ver con la mesa familiar y la mesa del directorio? Bueno, los esperamos entonces el 5 de octubre a las 19 horas. Es un evento latinoamericano muy importante, y bueno, como dijo Javi, van a encontrar toda la justificación y todos los ganadores en nuestras redes. Bueno, no sé, feliz. ¿Ustedes? Muy contenta. Bueno, Sí. el cierre entonces, Marín, querida. Bueno, la verdad que me parece que fue una tarde o un día, para nosotros fue un día, porque fue todo como una jornada de grabación que tuvimos en distintas locaciones. Para mí fue un honor hacer la presentación de Ali, de mi codirectora, que tanto quiero, y que la verdad que es un honor, y aprender de Ali siempre. Yo sé que cada vez que leo algo de Ali me va a quedar algún aporte seguro. El de Javi también me pareció espectacular, me parecieron muy complementarios, como dije hace un ratito. Me parece que son temas que tenemos que abordar, que tenemos que pensar, que es una innovación y que tenemos que adoptar, y me parece súper interesante esto de ir viendo todo de distintas ópticas, ¿no? A veces el típico dibujo del 6 y el 9. A veces hay que ponerse en el lugar del otro, tener los zapatos del otro, y para poder empezar a poder decir algo, ni siquiera opinar del otro, pero sí poder decir algo. Entonces, creo que estas 2 lecturas obligatorias que recomiendo a todos, de alguna manera ayudan en ese camino, dan herramientas y nos explican un poco también de dónde venimos, un poco con lo del genoma y un poco con lo de la tradición,
hacia dónde vamos y hacia dónde queremos ir también. Y siendo conscientes, me parece que es la manera que también puede transformar un poco a dónde va y a dónde quiere dirigirse. Y me quedé también con algo que vos dijiste en un momento, Javi, que se vinculaba también con el tema de que vos decías, esto de introducir de a poco a las nuevas generaciones en lo que es la empresa familiar. Y yo pensaba, claro, porque uno no puede amar lo que no conoce. Entonces, si vos no lo vas conociendo, lo vas gestando, y me pareció muy claro algo también de tu artículo, cuando refiere a que, por ejemplo, si vos ves llegar a tu padre de la empresa familiar y siempre es con una cara larga, o siempre, y muy tentador no va a ser parte de eso, también vinculado a lo que planteabas vos, o sea, si de repente los hijos piensan o los sucesores piensan, y bueno, pero mi papá dejó la vida ahí, yo quiero otra vida, bueno, tratar de ir viendo un poco las luces y sombras, ¿no? Para elaborar un poquito lo que cada uno quiere en expectativas, pero también en la realidad. Entonces me parece que esto de conocer la empresa y de tener herramientas también es esencial para la empresa y para la familia, ¿no? Claro, ¿cómo dejar huellas sobre una leyenda? Totalmente. Bueno, yo me despido, hasta la próxima y bueno, nos vemos el 5, gracias a todos. Gracias a Bye, ustedes. bye. Hasta luego. Nos vemos.